11ª parte de Dilema. Capítulo 57. La vuelta a la realidad. El vuelo de regreso a Bangkok fue silencioso en su mayor parte, aunque cargado de miradas cómplices, manos entrelazadas y sonrisas que hablaban más que cualquier palabra. Sarocha y Rebecca permanecieron juntas, recostadas la una contra la otra, con los audífonos puestos, escuchando música ligera mientras el avión surcaba las nubes. Ninguna de las dos hablaba demasiado. Era un silencio compartido, lleno de satisfacción y de un eco de la luna de miel que aún vibraba en sus cuerpos y en sus mentes. Cada acorde de las canciones parecía recordarles la brisa de Vietnam, los risueños paseos por los templos, las noches de faroles iluminando calles antiguas y las caricias entre la suite y la playa que las habían hecho sentir infinitamente libres y felices. Cuando aterrizaron, la ciudad las recibió con su ritmo habitual: tráfico, bocinas, luces que parpadeaban al compás del caos urbano. Pero ellas ya no eran las mismas que habían dejado Bangkok semanas atrás. Habían vuelto con la piel más bronceada, los rostros más luminosos y una complicidad reforzada por experiencias compartidas. Cada gesto de la otra evocaba recuerdos. La risa de Rebecca mientras Sarocha intentaba conducir la moto por estrechos caminos rurales, o Sarocha ajustando con paciencia el farol que Rebecca sostenía torpemente para no romperlo. Todo ello les hacía sonreír y a la vez suspirar por los instantes que ahora se habían convertido en memoria viva. Tomaron un taxi hasta su departamento, cansadas pero con sonrisas que no se borraban. Sarocha miraba por la ventana el ir y venir de la ciudad, absorbiendo la rutina y la familiaridad de su Bangkok cotidiano. Rebecca, apoyando la cabeza en su hombro, recordaba cómo el agua tibia de la bahía de Along había acariciado sus cuerpos, cómo el sol las había pintado de dorado en la playa, y cómo cada noche, en la intimidad de la suite, se habían entregado con una mezcla de amor, pasión y ternura. «Todavía puedo oler el mar de Vietnam», susurró Rebecca, dejando escapar un suspiro de satisfacción mientras Sarocha le acariciaba la mano. «Y siento que todo lo que vivimos allí va a quedarse conmigo para siempre». «Sí», dijo Sarocha, sonriendo y acariciando suavemente su cabello. «Es como si nos hubiéramos llevado un pedacito de ese paraíso dentro de nosotras. Y lo mejor es que aún tenemos toda la vida por delante para crear más recuerdos como esos». El ascensor del edificio hizo un leve zumbido y pronto estaban en su piso. Abrir la puerta fue un pequeño regreso a la realidad. Zapatos desordenados en la entrada, el aroma familiar de su propio espacio, los libros y cuadernos de Rebecca sobre la mesa, las plantas que habían dejado crecer juntas, las fotografías de viajes previos que decoraban la sala. Todo estaba en su lugar, pero de una manera que parecía más cálida, más acogedora, como si el departamento también estuviera celebrando con ellas el regreso. «Creo que podríamos quedarnos aquí todo el día sin hacer nada», dijo Rebecca, mientras dejaba caer su bolso en el sofá y se sentaba junto a Sarocha, con una sonrisa soñadora. «Al menos hasta mañana», respondió Sarocha abrazándola. «Luego yo al trabajo, tú a la universidad, pero ahora y mañana lo tenemos solo para nosotras. Sin compromisos, sin correos electrónicos, sin alarmas». Encendieron un poco de música suave, un repertorio de baladas y melodías que habían escuchado durante su viaje, y abrieron la ventana para dejar que la brisa de la tarde de Bangkok, cargada de humedad y aromas de la ciudad, las envolviera. Cada sonido del exterior parecía tenue, como si la ciudad se hubiera puesto a su ritmo, respetando su burbuja de intimidad. Se acurrucaron en el sofá, entrelazando piernas y manos, y hablaron con suavidad, recordando la ceremonia en Phuket. Los votos, el intercambio de anillos, la brisa marina rozando sus rostros, mientras el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja y violeta. «No puedo creer que ya estemos de vuelta», dijo Rebecca, apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha mientras acariciaba su brazo. «Me siento un poco melancólica, pero también feliz». «Es normal», respondió Sarocha, besando suavemente su frente. «Pero piensa que esto no es un final, sino un puente. Todo lo que vivimos en Vietnam se queda con nosotras para construir más recuerdos. Cada instante nos ha unido más, y eso nos acompañará siempre». Se rieron, recordando sus pequeñas torpezas en Vietnam. Rebecca intentando pronunciar palabras vietnamitas
y Sarocha riendo mientras corregía suavemente su pronunciación. El momento en que ambas se empaparon por completo en la playa y tuvieron que correr hacia la suite entre risas y gritos. Los paseos en moto por caminos estrechos rodeados de arrozales y aldeas pintorescas. Cada recuerdo provocaba carcajadas, pero también un suspiro cálido, lleno de nostalgia y gratitud por haberlo vivido juntas. Cuando el reloj marcó las 8 de la tarde, ambas se levantaron para preparar algo ligero de comer. Cocinar juntas era un ritual que fortalecía su vínculo. Desde elegir los ingredientes hasta probar los sabores, cada gesto, cada cucharada compartida. Era parte de la rutina que ahora sabían disfrutar y valorar. «Tengo que confesar algo», dijo Rebecca, mientras mezclaba los ingredientes de la ensalada, mirándola de reojo. «No quiero volver a la universidad, empezar la rutina otra vez, no quiero separarme de ti ni un solo minuto». Sarocha sonrió, abrazándola por detrás. «Te aburriré, imagínate mirar solo mi cara todos los días, a todas horas». «Sería perfecto», dijo Rebecca, «tu cara es lo más lindo que he visto en mi vida». Ambas rieron. Después de comer, volvieron a acurrucarse en el sillón, entrelazadas como un solo cuerpo. Decidieron prender la televisión, pero seguían hablando de recuerdos de su luna de miel. Rememoraron los templos antiguos, los mercados de Oian llenos de faroles, los paseos en barco por la bahía de Along, los atardeceres que las hicieron sentir como en un sueño. Seguían inmersas en sus recuerdos, cuando un timbre inesperado resonó, quebrando el silencio de manera sorpresiva. «¿Quién será a estas horas?», murmuró Rebecca, incorporándose lentamente. Sarocha se levantó estirándose, y juntas caminaron hacia la puerta. Al abrirla se encontraron con Irin y Nam, quienes desde la boda se habían convertido en confidentes y amigas inseparables. Sus rostros brillaban con emoción y alegría. «Hola chicas», exclamó Irin, abrazándolas con fuerza. Ya era hora de verlas después de la boda. «Hola», dijo Rebecca, con los ojos brillantes y la sonrisa amplia. «Qué alegría verlas». Nam las abrazó con entusiasmo, inhalando suavemente. «Chicas, huelen a Vietnam», bromeó con un guiño. «Se las ve tan felices. Parece que el viaje les sentó de maravilla». Se acomodaron todas en la sala, y decidieron pedir comida para que la noche se transformara en un pequeño festín improvisado. La mesa pronto se llenó de platos tailandeses. Pad thai humeante, curry verde con aroma intenso, sopa de coco cremosa, arroz pegajoso con mango y hierbas frescas. Los aromas se mezclaban con las risas, las conversaciones y el tintinear de los cubiertos. «Cuéntenme todo», pidió Irin, sirviéndose un poco de curry. «¿Cómo estuvo todo en Vietnam? Quiero todos los detalles». Rebecca y Sarocha comenzaron a relatar con entusiasmo. Las excursiones, los templos antiguos, los mercados llenos de faroles de colores, los paseos en moto por aldeas y campos de arroz, los atardeceres sobre la bahía de Along que parecían pintados a mano. Cada palabra era acompañada de gestos, risas y miradas cómplices que hablaban de la intimidad y el amor que compartían. Sus manos se encontraban bajo la mesa con delicadeza, recordando entre caricias los días pasados, y sus ojos brillaban con esa luz que solo el amor verdadero puede reflejar. «Y no puedo creer lo lindas que se veían en las pocas fotos que subieron», dijo Irin, con una sonrisa amplia. Parecían sacadas de una película romántica. «Lo éramos», replicó Rebecca, riendo suavemente mientras recordaba. «Cada instante fue perfecto, incluso los pequeños accidentes. Como cuando nos perdimos en Hoi An y terminamos tomando un café en una callecita que parecía congelada en el tiempo». Nam, cortando un trozo de carne, lanzó una mirada traviesa y cómplice. «Chicas», dijo, bajando ligeramente la voz. «¿Cuándo tendremos noticias sobre hacer crecer la familia?» Rebecca y Sarocha se miraron, y un bocado quedó atrapado en la garganta de ambas. Irin estalló en una carcajada ante la escena, cubriéndose la boca para no llamar demasiado la atención. «Ay, chicas», dijo entre risas. Se les atascó la comida. Sarocha tosió suavemente y se aclaró la garganta, recuperando la compostura, mientras Rebecca se cubría con la mano y sonreía tímidamente. «Es muy pronto», dijo finalmente Sarocha, con una sonrisa cálida pero ligeramente nerviosa. «Me encantaría, pero Rebecca tiene que terminar la universidad primero». Rebecca asintió, apoyando su mano sobre la de Sarocha
con una ternura que hablaba de confianza y amor profundo. Sí, paciencia, dijo. Pero algún día, cuando todo esté en su lugar, será el momento perfecto. Nam y Irin intercambiaron una mirada llena de comprensión y alegría. Eso está bien, dijo Nam. La paciencia tiene su recompensa, y ustedes ya han demostrado que saben esperar, construir y cuidarse mutuamente. La conversación continuó entre risas y recuerdos, mientras los platos se vaciaban poco a poco. Hablaron de los templos, de las playas, de la comida vietnamita, de los paseos en bote. Las historias se mezclaban con bromas sobre los pequeños despistes de Rebeca, la meticulosidad de Sarocha y las aventuras que habían vivido juntas. Recuerdo cuando intentaste pronunciar aquella palabra vietnamita, y casi te caes de la moto, dijo Rebeca, riendo a carcajadas. Nam e Irin apenas podían contener la risa. Fue toda una aventura, replicó Sarocha entre risas. Pero esos momentos fueron los más divertidos. Y también los más felices, porque los viví contigo. Antes de despedirse, Irin levantó su copa de vino y brindó con una sonrisa brillante. Por la felicidad que se construye juntas, por los recuerdos que nos regalan y por todos los días que aún están por venir. Por nosotras, respondieron Sarocha y Rebeca al unísono, chocando suavemente sus copas, mientras la luz de la ciudad se filtraba por la ventana y caía sobre sus manos entrelazadas. Cuando la puerta se cerró tras sus amigas, Rebeca y Sarocha decidieron que era hora de ir a la cama. Se abrazaron como cada noche. «Te amo», susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha. «Y no importa cuánto cambie todo afuera, siempre será así entre nosotras». «Y yo a ti», respondió Sarocha, abrazándola con fuerza. «La vida real puede esperar, mientras nosotras sigamos eligiéndonos cada día». Ese sábado se convirtió en un puente entre la fantasía de la luna de miel y la rutina que las esperaba. Un día para descansar, compartir, reír y reafirmar la certeza de que juntas podían enfrentar todo lo que viniera, siempre con amor, complicidad y paciencia. Cada detalle, desde las pequeñas bromas hasta los planes futuros, reforzaba la sensación de hogar, de seguridad y de vida construida con amor. Un recordatorio de que el regreso a la realidad no disminuía la intensidad de su unión, sino que la fortalecía aún más. Capítulo 58. La idea plantada. El amanecer llegó sin sobresaltos. Bangkok despertaba lentamente tras la noche, con el murmullo lejano del tráfico comenzando a colarse por la ventana entreabierta, mezclándose con el canto tenue de algún pájaro urbano que insistía en anunciar el día. La luz del sol se filtraba tímida, dorando apenas las cortinas y dibujando sombras suaves sobre las paredes del dormitorio. Rebeca abrió los ojos primero. Lo hizo despacio, sin moverse, consciente del peso tibio del cuerpo de Sarocha abrazándola por detrás. Su respiración era tranquila, regular, y uno de sus brazos descansaba con naturalidad alrededor de su cintura, como si incluso dormida supiera exactamente dónde debía estar. El calor de su cuerpo era familiar, reconfortante, una presencia que le anclaba el alma. Rebeca sonrió en silencio. Ese gesto de despertar abrazadas se había convertido en algo tan cotidiano, que a veces olvidaba lo extraordinario que era. Recordó con una claridad fugaz las mañanas de otros tiempos, cuando despertar significaba prisa, soledad o ausencia. Ahora no. Ahora cada mañana tenía forma de hogar. Aún así, esa mañana había algo distinto. Algo que no tenía forma concreta, pero que latía suave en su pecho desde la noche anterior, como una pulsación nueva, discreta pero persistente. La pregunta de Nam: ¿cuándo tendremos noticias sobre hacer crecer la familia? La frase regresó a su mente sin estridencias, sin reproches. Rebeca cerró los ojos un instante, sin dejar de sonreír. No había sido una pregunta invasiva ni incómoda. Había sido lanzada con humor, con cariño, casi como quien deja caer una piedra pequeña en el agua para ver hasta dónde llegan las ondas. Y las ondas habían llegado lejos. Habían llegado hasta ella. Sin quererlo, Nam había dejado una semilla que no dejaba de germinar. Rebeca no pensó en ello con palabras claras. No lo analizó. No lo debatió consigo misma. Lo pensó como se piensan las cosas importantes, en imágenes difusas, en sensaciones, en pequeños destellos que aparecían y desaparecían.
Se imaginó una casa un poco más grande, no necesariamente lujosa, pero viva. Risas que no eran solo de ellas dos. Pequeños zapatos olvidados en la entrada. Mochilas escolares apoyadas contra la pared. Dibujos torcidos pegados en el refrigerador con imanes de colores. Se vio cocinando mientras alguien más le tiraba suavemente del pantalón para llamar su atención. Se vio cansada, pero feliz. Se vio compartiendo ese cansancio con Sarocha. Y no se asustó. Eso fue lo que más la sorprendió. No sintió miedo, ni rechazo, ni la urgencia de apartar la idea como algo prematuro o imposible. Solo una curiosidad suave. Una emoción nueva todavía indefinida, pero cálida, como una manta ligera colocándose sobre su pecho. Detrás de ella, Sarocha comenzó a moverse. Se acomodó un poco más cerca, hundiendo el rostro en la curva de su cuello, y suspiró sin despertar del todo. Rebeca sintió cómo su pecho se expandía contra su espalda, y cómo su mano se cerraba apenas, inconscientemente, como si temiera perderla incluso en sueños. Ese gesto simple la conmovió más de lo que esperaba. Sarocha también pensará en esto, se dijo sin saber muy bien por qué. Y en efecto, mientras su esposa dormía, en su mente ocurría algo similar. Sarocha estaba medio despierta, flotando entre el sueño y la vigilia, con pensamientos que iban y venían sin orden preciso. Había despertado con una sensación extraña, una mezcla de paz y expectación, como si algo invisible se hubiera movido de lugar dentro de ella. El comentario de Nam había resonado en su interior más de lo que habría esperado. No como una presión, no como una exigencia, sino como una posibilidad. Había pasado gran parte de su vida creyendo que ciertas cosas no estaban hechas para ella. La idea de una familia, en el sentido más amplio y completo, había sido durante años algo distante, casi ajeno, reservado para otros. Para vidas más simples, más rectas, más aceptadas. Pero ahora tenía a Rebeca. Tenía un hogar real, no solo un espacio físico, sino un lugar donde podía ser completamente ella misma. Tenía estabilidad, amor, elección mutua. Tenía mañanas lentas, noches compartidas, discusiones pequeñas y reconciliaciones silenciosas. Y tenía tiempo. Pensó en lo que había dicho en voz alta la noche anterior. Es muy pronto. Y lo era racionalmente. Había estudios, trabajo, responsabilidades. Pero el corazón no siempre se rige por calendarios ni por planes perfectamente trazados. Aún así, no dijo nada. Ninguna de las dos lo hizo. Se quedaron abrazadas unos minutos más, compartiendo un silencio lleno de pensamientos no expresados, de preguntas aún sin forma, de sueños que preferían no nombrarse todavía. Luego, como cualquier otro día, se levantaron, se ducharon, se vistieron entre risas suaves y gestos automáticos. El día transcurrió con una ligereza inesperada. Decidieron no cocinar y salir a comer fuera. Eligieron un pequeño restaurante al que solían ir, uno sencillo, con mesas de madera marcadas por el tiempo y un menú que ambas conocían de memoria. Hablaron de cosas triviales, de la universidad, del trabajo de Sarocha, de un documental pendiente, de un viaje futuro aún sin destino definido. No hablaron de la idea, pero estaba ahí, entre una mirada y otra, en la forma en que Rebeca observaba a una madre ayudar a su hijo a sentarse correctamente en la mesa de al lado, en cómo Sarocha sonreía sin darse cuenta al ver a una pareja empujando un cochecito por la vereda mientras caminaban por el barrio. Por un tiempo caminaron sin rumbo fijo. Entraron a librerías, hojearon libros sin comprarlos, se detuvieron en pequeñas tiendas. Se sentaron en un parque a observar el ir y venir de la gente. Se tomaron de la mano, compartieron helados, rieron por tonterías sin importancia. El día pasó rápido, como si el tiempo se hubiera comprimido alrededor de ellas, como si el mundo avanzara un poco más despacio solo para permitirles estar juntas. Y aún así, ninguna dijo nada. No por miedo, sino porque algunas ideas necesitan silencio para crecer. La noche cayó sobre Bangkok con su habitual mezcla de luces y sonidos. Desde la ventana del departamento, la ciudad parecía no dormir nunca. Autos deslizándose como ríos de luz, edificios iluminados, alguna sirena lejana rompiendo el murmullo constante. Aún así, dentro del departamento todo era calma. Habían regresado después de una cena ligera fuera. No tenían hambre real,
Era más bien la necesidad de cerrar el día juntas, de estirar las horas antes del lunes que se aproximaba con su promesa de rutina. Se movieron por el espacio con naturalidad, como si cada gesto estuviera coreografiado por la costumbre. Luces apagándose una a una, ropa dejada con descuido sobre una silla. Rebeca se metió en la cama primero, acomodándose entre las sábanas. Se giró de costado, observando la silueta de Sarocha mientras ésta cerraba las cortinas y apagaba la última luz. Cuando Sarocha se acostó a su lado, el colchón se hundió levemente, y ese pequeño cambio bastó para que Rebeca se sintiera completa. La oscuridad las envolvió. Solo quedaba la claridad difusa que entraba desde afuera, y el sonido acompasado de sus respiraciones. Durante unos minutos no hubo palabras, tampoco caricias inmediatas. Era un silencio distinto, cargado, como si algo estuviera esperando ser nombrado. Rebeca sintió el corazón latirle un poco más rápido. Respiró hondo. «Saro», dijo en voz baja, casi con cuidado, como si temiera que las palabras se rompieran al salir, como si al pronunciarlas pudieran perder su delicadeza. Sarocha giró levemente la cabeza hacia ella. No habló enseguida. Estiró una mano y la apoyó sobre el brazo de Rebeca. Un gesto simple que decía: «Estoy aquí». «Sí, amor». La voz de Sarocha era suave, tranquila, abierta. Rebeca dudó un segundo más. Pensó en el día, en las miradas que habían compartido, en todo lo que no se habían dicho. Finalmente dejó que saliera. «No he dejado de pensar en lo que dijo Nam ayer». Sarocha no respondió de inmediato. En la penumbra, una sonrisa se dibujó en su rostro. No una sonrisa divertida, sino una cargada de reconocimiento. Rebeca lo percibió y giró el rostro hacia ella, tratando de leer su expresión en la oscuridad. «¿Te estás riendo de mí?», preguntó medio en broma, medio insegura, frunciendo apenas el ceño. Sarocha soltó una pequeña risa, breve, casi un suspiro, pero enseguida se acercó más y la rodeó con los brazos, pegándola a su pecho. «Claro que no», dijo. «Me río porque me pasa exactamente lo mismo». Ese abrazo fue suficiente. El cuerpo de Rebeca se relajó de inmediato, como si algo que había estado tenso durante todo el día por fin encontrara descanso. «¿En serio?», preguntó con la voz más suave, casi vulnerable. «Sí», respondió Sarocha, acariciándole el brazo con movimientos lentos. «No puedo sacarme la idea de la cabeza desde ayer. No como algo inmediato, no como una obligación, sino como un sueño. Uno bonito. Uno que no sabía que quería tener». Rebeca apoyó la frente en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. «A mí también me despertó algo», confesó. «Nunca me había imaginado siendo madre tan claramente. Siempre fue una idea lejana, difusa, y de pronto no me asustó. Me dio paz». Sarocha cerró los ojos al escucharla. Pensó en lo mucho que habían crecido juntas, en cómo sus miedos ya no eran solitarios, en cómo incluso las ideas más grandes parecían menos abrumadoras cuando se compartían. «Supongo que eso es amor», murmuró. «Que las cosas que antes parecían imposibles de pronto no lo son tanto». Se quedaron en silencio unos segundos más. No un silencio incómodo, sino uno lleno de imágenes que ninguna se atrevía aún a describir por completo. «¿Cuántos hijos te gustaría tener?», preguntó Rebeca de pronto, casi con timidez, como si esa pregunta fuera un paso más allá de lo permitido. Sarocha abrió los ojos y miró al techo pensativa. «No lo sé exactamente», dijo con honestidad. «Nunca lo había pensado de verdad. Pero creo que más de uno. Ser hija única a veces fue solitario. Aprendí a estar conmigo misma, sí, pero también eché de menos compartir, tener a alguien al lado creciendo conmigo». Rebeca asintió lentamente, comprendiendo. «Lo entiendo», murmuró. «A mí me gustaría 3». Sarocha bajó un poco la cabeza para mirarla, sorprendida. «3. Sí», respondió Rebeca, con una sonrisa tímida, casi infantil. «Uno que tengas tú, otro yo y quizá adoptar un tercero». «No lo sé. Suena grande cuando lo digo en voz alta, pero me gusta cómo se siente». Los ojos de Sarocha se llenaron de una emoción suave y profunda. No lágrimas, sino algo parecido a gratitud. «Sería hermoso», dijo con ternura. «De verdad. Me gusta imaginarlo contigo». Luego, con la misma dulzura, pero con los pies bien anclados en la realidad, añadió: «Pero primero tienes que terminar tu carrera».
Solo te queda un año, y serás una abogada brillante. Quiero verte cumplir eso sin prisas, sin renuncias. Rebeca sonrió, conmovida por la mezcla de amor y cuidado en sus palabras. Lo sé, susurró. Y me gusta pensar que ese futuro no se va a ir, que nos estará esperando cuando llegue el momento correcto. Se abrazaron más fuerte, como si ya protegieran algo invisible entre ellas. No un plan, no una decisión, sino una posibilidad compartida. No hicieron promesas formales. No fijaron fechas. No hablaron de métodos ni de caminos. Pero algo había cambiado. La idea estaba plantada. Y mientras se quedaban dormidas, abrazadas, con la respiración acompasándose poco a poco, ambas supieron sin necesidad de decirlo que ese futuro con más risas, más voces pequeñas y más amor ya había comenzado a tomar forma lentamente, en el único lugar donde todo era posible y seguro, juntas. Capítulo 59. La rutina. El lunes llegó sin pedir permiso. No hubo transición suave entre la intimidad del fin de semana y el regreso a la realidad. El mundo simplemente retomó su curso, indiferente a los recuerdos recientes, a las promesas susurradas en la cama, a la sensación de haber vivido algo casi irreal. Rebeca lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Era ese peso leve, pero constante de la rutina aguardando, la certeza de que la vida esa que no se detiene por lunas de miel, ni por anillos nuevos volvía a reclamar su espacio. Permaneció unos segundos más inmóvil, respirando despacio, observando el perfil dormido de Sarocha. La luz tenue de la mañana delineaba su rostro con una suavidad casi irreal. Su respiración era tranquila, profunda. Un mechón rebelde caía sobre su frente, y Rebeca sintió el impulso casi infantil de apartarlo con cuidado, como si hacerlo pudiera despertarla y romper ese instante. Esa imagen seguía siendo su ancla. Pensó, no sin una sonrisa silenciosa, en lo rápido que el cuerpo se acostumbra a la felicidad, en cómo algo tan extraordinario como compartir la vida con alguien puede volverse cotidiano sin perder su valor. Pero ya no podían quedarse ahí. La alarma sonó, y con ella la certeza de que el día debía comenzar. Se levantaron juntas, todavía somnolientas, compartieron una ducha rápida donde los cuerpos se buscaron por costumbre más que por urgencia, besos distraídos, caricias breves. El café fue apresurado, bebido casi sin atención, mientras intercambiaban frases sueltas sobre horarios, reuniones, clases. Nada había cambiado. Y al mismo tiempo, todo era distinto. Rebeca se vistió para ir a la universidad con una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Ajustó la mochila al hombro, se miró un segundo al espejo y reconoció algo nuevo en su propia mirada. No era solo cansancio ni ilusión. Era la conciencia de haberse convertido en alguien que había elegido. Era su regreso oficial como mujer casada, como alguien que había cruzado una frontera invisible, y ya no podía ni quería volver atrás. Sarocha la acompañó hasta la puerta como siempre. Ese gesto simple, repetido, tenía ahora un peso distinto. No era solo despedida, era confirmación. «Que tengas un buen día», le dijo, dándole un beso lento, seguro, sin prisa. Rebeca cerró los ojos un segundo al sentirlo. Siempre respondió. «Escríbeme cuando salgas de clases». «Lo haré». Cuando salió al pasillo del edificio, Rebeca respiró hondo. El ascensor descendió con su zumbido habitual, y al abrirse las puertas, Bangkok volvió a rodearla con su ruido, su calor, su ritmo incansable. El campus estaba lleno de movimiento. Voces superpuestas, risas, pasos apresurados, estudiantes hablando de exámenes, de entregas atrasadas, de profesores exigentes. Todo seguía igual que antes, y, sin embargo, ella ya no lo sentía igual. Rebeca caminó por los pasillos con la mochila colgada al hombro, tratando de concentrarse en lo que venía. Clases, lecturas, casos, presentaciones. Se repitió mentalmente que debía volver a enfocarse, que ese era su último tramo, que no podía distraerse. Fue entonces cuando, al doblar por uno de los corredores principales, una figura se interpuso en su camino. Rebeca. El nombre, dicho sin suavidad, sin saludo previo, la hizo detenerse de golpe. Non estaba frente a ella. Su postura era rígida, casi defensiva. Los brazos cruzados. El rostro inexpresivo, pero los ojos tensos, oscuros,
cargados de algo que Rebeca reconoció de inmediato. Emociones no resueltas. Sintió un leve nudo en el estómago. Hacía semanas que no hablaban realmente. Todo se había reducido a saludos breves, a miradas que evitaban profundizar. Había creído quizás ingenuamente que el tiempo había hecho su trabajo. Hola, Non respondió con una educación contenida, cuidando el tono. ¿Tienes un momento?, preguntó él. ¿Podemos tomar un café? Rebeca dudó. No por miedo, no por inseguridad, por cansancio, por intuición. Sabía que esa conversación no sería ligera, que no se trataría de ponerse al día ni de compartir trivialidades. Miró el reloj, calculó el tiempo que tenía antes de su próxima clase. Luego volvió a mirarlo a él. Finalmente asintió. Está bien. Un café. Caminaron juntos hasta la cafetería del campus. El trayecto fue incómodo en su silencio. Non no intentó hablar. Rebeca tampoco. El sonido ambiente parecía amplificado. Pasos, conversaciones ajenas, puertas que se abrían y cerraban. El ruido de la máquina de café llenó el espacio cuando hicieron su pedido. Se sentaron frente a frente, cada uno con su taza humeante entre las manos, como si ese objeto fuera una barrera necesaria. Durante unos segundos, solo se escuchó el murmullo del lugar. La cara de Non seguía siendo inexpresiva, pero su cuerpo lo delataba. Rebeca notó la rigidez de sus hombros, la forma en que apretaba la taza, la mandíbula tensa. Me enteré de que te casaste, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lamento no haberme enterado por ti. La frase no era un reproche abierto, pero lo insinuaba. Rebeca soltó un suspiro lento. No de sorpresa, de resignación. ¿Y qué sentido tenía avisarte o invitarte? Respondió con calma firme. Si sé perfectamente lo que piensas respecto a mi decisión. Non guardó silencio unos segundos más. La miró fijamente, como si buscara algo en su rostro. Luego alzó la vista, endureciendo el gesto. Cometiste un error. La frase cayó pesada entre ambos, como una piedra lanzada sin cuidado. Rebeca no se movió. No bajó la mirada. No alzó la voz. ¿Y qué sabes tú de lo que es bueno o malo para mí?, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Odio que te tomes atribuciones que no te corresponden. Non apretó los labios. Solo intento ayudarte. No lo interrumpió Rebeca. No te confundas, Non. Yo nunca te di esperanzas de nada. Nunca te ofrecí nada más que mi amistad. Y me molesta profundamente que actúes como si hubiéramos sido algo más. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, casi doloroso. Los ojos de Non comenzaron a brillar. No de rabia. De algo más vulnerable, más crudo. Cuando habló, su voz tembló sin que pudiera evitarlo. Yo te amo, Rebeca. Siempre lo he hecho. Acepté ser tu amigo para estar cerca de ti, pero siempre pensé que podíamos ser algo más. Las palabras no eran nuevas, pero escucharlas así, sin filtros, tuvo peso. Rebeca sintió un golpe suave en el pecho. Por un instante, su expresión se suavizó. No por duda, por compasión. Comprendía ese tipo de amor que se queda esperando, que se aferra a una posibilidad que nunca fue real. Pero eso no cambiaba la verdad. Lo siento, dijo con honestidad. Pero yo amo a Sarocha. Siempre lo has sabido. Estoy compartiendo mi vida con ella. Non bajó la mirada, derrotado. Creo que lo mejor, continuó Rebeca, con voz firme pero sin crueldad, es que mantengamos distancia. Se levantó despacio. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Cuídate, Non. Y se fue. Caminó por el campus con el corazón acelerado, con la respiración todavía agitada, pero sin arrepentimientos. Había cerrado una puerta que nunca quiso abrir del todo. Y aunque dolía, sabía que era necesario. La rutina seguía. Pero ella ya no caminaba sola. Esa tarde, cuando Rebeca llegó al departamento, el ruido familiar de la cerradura al girar fue lo primero que la ancló al presente. Cerró la puerta con cuidado, dejando atrás el murmullo del pasillo y del mundo exterior, y durante un segundo se quedó quieta, con la mano aún apoyada en la madera. El hogar. Ese pensamiento le atravesó el pecho con una mezcla de alivio y cansancio. Desde la cocina llegaba el sonido suave de algo hirviendo, el aroma cálido de especias conocidas. Sarocha estaba allí, descalza, con ropa cómoda, el cabello recogido de manera descuidada, moviéndose con naturalidad entre la encimera y la mesa.
Al escuchar la puerta, se giró de inmediato. «Amor», dijo, y en su voz no había prisa, solo presencia. «¿Cómo te fue?» Rebeca dejó las llaves sobre la mesa. Colgó la mochila en la silla más cercana. Apenas tuvo tiempo de abrir la boca cuando Sarocha ya estaba frente a ella, rodeándola con los brazos. El contacto fue inmediato e instintivo. Ese abrazo fue suficiente. Todo el peso del día, las palabras de Non, la tensión contenida, la firmeza que había tenido que sostener, se derrumbó en silencio. Rebeca apoyó el rostro en el hombro de Sarocha, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si recién ahí pudiera respirar de verdad. Sarocha no dijo nada al principio, solo la sostuvo. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente, en voz baja, notando la rigidez de su cuerpo, la forma en que sus manos aún temblaban un poco. Rebeca se separó apenas, lo justo para mirarla. Sus ojos estaban cansados, pero claros. «Me encontré con Non», dijo. Sarocha asintió con lentitud. No mostró sorpresa. Había intuido que algo así podía ocurrir tarde o temprano. Rebeca comenzó a contarle todo. El encuentro en el pasillo, la invitación al café, la tensión desde el primer momento. Repitió las palabras casi exactas, como si necesitara sacarlas de sí para que dejaran de pesarle. Mientras hablaba, Sarocha la escuchó sin interrumpir, acariciándole la espalda con movimientos lentos, constantes, anclándola al presente. «Me dijo que me había equivocado», continuó Rebeca. «Que casarme contigo fue un error». Sarocha no tensó el cuerpo. No reaccionó con enojo. Simplemente siguió escuchando. Y luego la voz de Rebeca bajó un poco. «Me dijo que me amaba. Que siempre lo había hecho». Hubo un breve silencio. «Le dije la verdad», añadió. «Que nunca le prometí nada, que siempre lo vi solo como un amigo. Que te amo a ti. Que estoy compartiendo mi vida contigo. Y que lo mejor era tomar distancia». Sarocha apoyó la frente contra la de ella. «Hiciste lo correcto», dijo con convicción. «Fuiste clara. Y fuiste honesta». «Me dolió», admitió Rebeca. «No por duda, sino porque no me gusta causar dolor. Pero no me arrepiento». «Eso es lo importante», respondió Sarocha, besándole la sien con suavidad. «Que no traicionaste lo que eres ni lo que sentimos. Estoy orgullosa de ti». La tensión comenzó a disiparse lentamente, como si las palabras hubieran terminado de acomodarse dentro de Rebeca. Permanecieron un momento así, abrazadas en medio de la cocina, mientras el mundo seguía su curso afuera sin pedirles nada. Cenaron juntas sin apuro. La comida era sencilla, casera. Hablaron de cosas pequeñas, de una anécdota del trabajo de Sarocha, de una clase particularmente pesada de Rebeca, de una serie que habían dejado a medias. La normalidad se fue filtrando entre ellas como un bálsamo. Después se fueron a la cama. El cansancio era físico, emocional, profundo. Pero el descanso compartido tenía algo casi medicinal. Se acomodaron bajo las sábanas, buscándose con naturalidad, como si sus cuerpos ya supieran exactamente cómo encajar. Durante un rato no hablaron. Solo respiraron juntas, hasta que, como venía ocurriendo últimamente, el silencio se llenó de una idea que ya no pedía permiso. «Hoy pensé otra vez en», comenzó Rebeca, con la voz suave, sin terminar la frase. «La familia», completó Sarocha, sonriendo apenas en la penumbra. Rebeca soltó una pequeña risa. «Sí». Hablaron despacio, sin apuro. De nombres que les gustaban, de otros que descartaban de inmediato. De risas imaginadas resonando en pasillos que aún no existían. De la necesidad de un lugar más grande, con más luz, con espacio para crecer. Rebeca se giró para mirarla de frente. «Creo que voy a poner en venta mi departamento», dijo. «Está ahí perdiéndose. Y ya no tiene sentido mantenerlo». Sarocha la observó en silencio unos segundos. Luego la abrazó más fuerte, como si la decisión también la involucrara porque lo hacía. «Entonces, yo también pondré en venta el mío», respondió con serenidad. «Buscaremos una casa, un hogar de verdad». Rebeca sintió un nudo en la garganta. No de miedo, de emoción. «Me gusta cómo suena eso», susurró. «A mí también», dijo Sarocha, besándola con ternura. «Mucho». Se besaron despacio, sin urgencia, con esa intimidad tranquila que solo existe cuando el amor ya no necesita demostrarse. La rutina había vuelto, sí, pero ya no era la misma, porque ahora,
Cada día que enfrentaban las clases difíciles, las conversaciones incómodas, las decisiones grandes lo hacían desde un refugio elegido. Desde un lugar donde sabían que, pase lo que pase afuera, siempre podrían volver a encontrarse. Capítulo 60. Lo que quedó atrás, lo que floreció. Un año podía parecer poco tiempo para el mundo. 12 meses no suelen impresionar a nadie. Pasan rápido, se olvidan pronto, se confunden con otros. Pero para Rebeca, ese año había sido una vida entera. Había sido el tiempo necesario para soltar lo que dolía, para afirmar lo que amaba, para dejar de sobrevivir y comenzar, por fin, a habitar su propia existencia. Cuando miraba hacia atrás, le costaba reconocerse en la mujer que había sido antes de conocer a Sarocha, llena de dudas, de culpas, de miedos que no siempre sabía nombrar. La amistad con Non había quedado definitivamente en el pasado. No hubo una última discusión, ni un cierre teatral, ni palabras finales que se repitieran en la memoria. Simplemente ocurrió algo más silencioso, y por eso mismo más definitivo. El contacto se fue diluyendo hasta desaparecer. Los mensajes dejaron de llegar, las coincidencias dejaron de darse. El espacio entre ambos se volvió un hecho. Al principio dolió. No por amor, eso lo tenía claro, sino por la pérdida de una cercanía que había sido importante durante mucho tiempo. Non había sido parte de su vida académica, de conversaciones largas, de momentos compartidos que no podían borrarse como si nunca hubieran existido. Reconocer que ya no caminaban en la misma dirección fue una forma de duelo. Pero con el paso de los meses, Rebeca comprendió algo esencial. No todas las personas están destinadas a acompañarte en todas las etapas. Algunas llegan para enseñarte, otras para sostenerte un tiempo, y otras simplemente para mostrarte lo que ya no quieres repetir. Aceptar eso fue parte de crecer. Ya no hablaban, ya no se buscaban, y sorprendentemente, eso no dejó un vacío, sino una calma. Estaba bien así. Ese mismo año había tomado decisiones que, tiempo atrás, le habrían parecido imposibles. Decisiones grandes, concretas, adultas. Vendió su departamento sin nostalgia, con una serenidad que incluso ella misma encontró extraña. No hubo lágrimas, ni recuerdos aferrándose a las paredes. Caminó por última vez por ese espacio y sintió gratitud, no pena. Ese lugar había sido necesario. Pero ya no era su hogar. No lo sintió como una pérdida, sino como cerrar una etapa que había cumplido su propósito. Poco después, Sarocha hizo lo mismo con el suyo. No hubo discusiones ni dudas. Era evidente que ambas estaban listas para algo distinto. Buscaron juntas, y ese proceso fue en sí mismo una confirmación de lo que eran como pareja. Recorrieron casas durante semanas. Entraron a espacios que no les decían nada, a otros que parecían prometer demasiado y entregaban poco. Imaginaban vidas posibles entre paredes ajenas, hablaban de futuros hipotéticos, se reían de planos absurdos, descartaban sin culpa lo que no sentían propio. Hasta que la encontraron. No fue espectacular a primera vista. Fue silenciosa. Era grande. Demasiado grande, según algunos. Tenía un patio inmenso con árboles viejos que parecían haber visto pasar muchas vidas antes que la suya. Había espacio para correr, para caer, para levantarse. Espacio para errores, para juegos, para aprendizajes. Las ventanas dejaban entrar la luz de una forma generosa, honesta. Las habitaciones aún no tenían nombre ni función, y eso las hacía perfectas. No fue una compra impulsiva. Fue una declaración silenciosa de intenciones. Esa casa no era para el presente inmediato. Era para la familia que soñaban. Rebeca lo supo el día que firmaron los papeles. Sintió una emoción distinta, más profunda que la alegría, una certeza. Miró a Sarocha y entendió, sin necesidad de palabras, que ese hogar estaba pensado para risas futuras, para voces infantiles, para el caos hermoso de una vida compartida y multiplicada. No dijo nada en voz alta, pero sus ojos lo dijeron todo. Y Sarocha lo entendió. El día de la graduación llegó sin avisar, como llegan los momentos verdaderamente importantes. Sin estruendo, pero con un peso que se siente en el cuerpo. Rebeca despertó temprano, con el corazón acelerado, como si su cuerpo supiera que ese día no era uno más. Permaneció unos minutos en la cama, mirando el techo, respirando despacio.
repasando mentalmente los años de estudio, las noches largas, el cansancio, las dudas, las veces que pensó que no podría. Sarocha estaba a su lado, despierta, observándola en silencio. «Hoy es el día», susurró. Rebeca giró el rostro hacia ella y sonrió, con una emoción que no intentó ocultar. «Sí», respondió. «Hoy termino algo que comenzó hace muchos años». Sarocha la besó con una ternura profunda, cargada de orgullo, de admiración, de amor consciente. «Estoy tan orgullosa de ti», le dijo. «No tienes idea». La ceremonia fue solemne, larga, cargada de formalidades y discursos que hablaban de sacrificio, ética, futuro. Rebeca llevaba la toga con una emoción que apenas lograba contener. Escuchó nombres, aplausos ajenos, palabras que flotaban en el aire. Pero cuando pronunciaron el suyo, el mundo se detuvo por un instante. Rebecca Armstrong. Se puso de pie. Caminó con paso firme, con la cabeza en alto. Mientras avanzaba, sus ojos buscaron automáticamente entre el público. No por inseguridad, sino por necesidad. Sarocha estaba allí, mirándola como si fuera la única persona en la sala. Su expresión no era solo de orgullo, era de certeza. Como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Irene también estaba allí, con los ojos brillantes, las manos entrelazadas, sonriendo con ese orgullo silencioso que siempre había tenido por ella. Una presencia constante, amorosa, leal. Pero entonces lo vio, a los padres de Sarocha, sentados juntos, atentos, emocionados. La madre llevaba un pañuelo en la mano. El padre asentía con discreción, con esa dignidad serena que lo caracterizaba. No estaban allí por compromiso, estaban allí por elección. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Durante el último año, ellos se habían acercado a ella sin condiciones. No como suegros distantes, sino como verdaderos padres. La acompañaron en el estrés de los exámenes finales, la alentaron cuando dudó de sí misma, celebraron cada pequeño logro como propio. Nunca intentaron ocupar un lugar que no les correspondía, simplemente estuvieron. Y ahora estaban ahí. Por ella, cuando recibió el diploma, sus manos temblaron levemente. No de nervios, de gratitud. Al regresar a su asiento, las lágrimas ya no pudieron contenerse. Bajaron en silencio, sin vergüenza. No eran de alivio, eran de plenitud. Ese día, Rebeca no solo se graduó como abogada. Ese día confirmó que había construido una vida sólida, amorosa, verdadera. Y que no estaba sola. Miró al cielo y les agradeció a sus padres por siempre guiar su camino. Más tarde, la casa estaba llena de voces antes incluso de que el sol comenzara a caer. Desde la entrada, Rebeca pudo escuchar risas, conversaciones superpuestas, el sonido de platos moviéndose y pasos cruzándose sin orden. Aquella casa que durante semanas había sido solo de ellas dos, silenciosa y expectante, ahora respiraba de otra manera. Estaba viva. Entró tomada de la mano de Sarocha, y apenas cruzaron el umbral. El sonido de los aplausos improvisados la hizo reír, sorprendida, llevándose una mano al pecho. No esperaba tanto. No esperaba ese despliegue sencillo y cálido. Había globos atados de forma desigual, flores frescas en frascos de vidrio, una mesa larga instalada en el patio con manteles claros que se movían con la brisa. La comida era una mezcla caótica y perfecta. Platos caseros preparados con cariño, otros más elaborados que alguien había insistido en traer, postres alineados sin orden preciso. Nada parecía salido de una revista, pero todo tenía sentido. Todo hablaba de afecto. La nueva abogada, gritó alguien desde el fondo del patio. Rebeca negó con la cabeza, riendo un poco abrumada, mientras Sarocha la rodeaba con un brazo firme y protector. Ese gesto, tan simple, la devolvió a tierra, a su centro. Irene fue la primera en llegar hasta ella. No dijo nada al principio. Simplemente la abrazó con fuerza, con un abrazo largo, de esos que no tienen prisa. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. «Lo lograste», dijo. «Sabía que lo harías». Rebeca cerró los ojos un segundo, apoyando la frente en su hombro. «Gracias por estar siempre», respondió. «En todo». Irene sonrió, limpiándose discretamente una lágrima antes de separarse. Los padres de Sarocha se acercaron después, con una calidez serena. La madre tomó el rostro de Rebeca con ambas manos,
mirándola con una ternura que ya no le resultaba ajena. «Estamos muy orgullosos de ti», le dijo. «Eres parte de esta familia». Las palabras fueron simples, pero el peso que tenían era inmenso. Rebeca no pudo responder de inmediato. La emoción le cerró la garganta. Solo asintió, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar ocultarlas. El padre de Sarocha le apoyó una mano en el hombro, en silencio, como confirmando lo dicho. La celebración se extendió sin prisa, como si nadie quisiera que terminara. Hubo brindis improvisados, copas levantadas sin discursos largos. Risas que estallaban de repente, anécdotas del pasado universitario de Rebeca, recuerdos familiares de Sarocha, historias que se cruzaban y se entrelazaban como si todos compartieran una misma memoria colectiva. El presente se sentía amplio, generoso. En algún momento, Sarocha golpeó suavemente una copa con una cuchara para pedir atención. No lo hizo con solemnidad, sino con una sonrisa tímida que Rebeca conocía bien. «Quiero decir algo», anunció. El murmullo se apagó poco a poco. Rebeca la miró sorprendida, con el corazón acelerándose sin razón aparente. «Este año ha sido intenso», continuó Sarocha, lleno de decisiones importantes, de cambios, de crecimiento, de aprender a soltar y de aprender a quedarnos. Hizo una pausa breve, respiró hondo. Pero nada de esto habría tenido sentido sin Rebeca. La miró directamente, sin apartar los ojos. Su fuerza, su disciplina, su capacidad de amar incluso en los momentos más difíciles. Su voz se suavizó, me inspiran cada día. Me recuerdan por qué elegí esta vida. ¿Por qué la elijo todos los días? Rebeca sintió que el pecho se le llenaba, como si el aire no fuera suficiente. «Hoy celebramos que es abogada», concluyó Sarocha. «Pero yo celebro, sobre todo, la vida que estamos construyendo juntas». Los aplausos resonaron con fuerza. Alguien silbó. Otros levantaron las copas. Pero Rebeca apenas escuchó nada. Solo veía a Sarocha. Solo sentía ese amor firme, adulto, consciente, que no necesitaba demostraciones grandiosas para ser real. Más tarde, cuando la noche ya había caído, y el patio estaba iluminado por luces cálidas colgadas entre los árboles, ambas se apartaron un momento del ruido. Se sentaron juntas, descalzas sobre el pasto fresco, observando la casa llena de gente. Conversaciones en distintos rincones, risas que subían y bajaban, sombras moviéndose tras las ventanas. «¿Te das cuenta?», dijo Rebeca en voz baja. «Todo esto, hace un año solo era una idea». Sarocha apoyó la cabeza en su hombro, rodeándola con un brazo. «Y ahora es real», respondió. «Tan real como este lugar, como nosotras». Rebeca respiró hondo. «No siempre fue fácil», admitió. «Hubo momentos en los que tuve miedo, en los que dudé de mí. Pero fue honesto», dijo Sarocha. «Y eso lo cambia todo». Se quedaron en silencio unos segundos, compartiendo esa certeza. No necesitaban promesas nuevas. Ya las habían cumplido. Se miraron, cómplices, tranquilas. Un año después, la vida no era perfecta, pero era suya. Y estaba llena de amor, de raíces profundas, y de un futuro posible. Capítulo 61. La familia crecerá. No fue una decisión tomada de un día para otro. Tampoco nació de una conversación solemne, de esas que se anuncian con anticipación, con listas escritas a mano y fechas marcadas en un calendario colgado en la pared. No hubo gráficos ni planes rígidos. Llegó como llegan las certezas verdaderas. Sin hacer ruido, sin imponerse, después de haber sido pensada muchas veces en silencio, madurada en lo profundo, aceptada incluso antes de ser pronunciada. Rebeca y Sarocha estaban sentadas en el patio una tarde cualquiera. No era un día especial. No celebraban nada. El sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos, naranjas y rosados que se deshacían en el horizonte. El aire traía ese aroma a tierra húmeda y hojas que tanto les gustaba, una mezcla de hogar y calma que habían aprendido a reconocer como propia. No estaban hablando de nada importante. De hecho, hablaban de cosas pequeñas, de una planta que había crecido más de lo esperado, y que ahora parecía necesitar otra maceta, de una gotera mínima en el techo del cobertizo que seguían postergando arreglar, de un viaje que tal vez harían el año siguiente, sin fechas ni destino claro,
solo como una idea agradable. Reían suavemente. Bebían té. Se sentían en paz, hasta que el silencio cambió de textura. No fue incómodo. Fue distinto. Más denso. Más lleno. «Creo que ya es hora», dijo Rebeca de pronto, sin mirar a Sarocha. Su voz no tembló, pero llevaba un peso nuevo. Sarocha giró el rostro hacia ella con lentitud, como si intuyera que esa frase no era casual. «¿De qué?», preguntó con suavidad. Rebeca respiró hondo. Sintió el latido en el pecho, firme, decidido. «Que quiero ser madre», dijo. «Ahora, contigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, flotando en el aire cálido del atardecer. Sarocha no respondió enseguida. No porque dudara, sino porque algo se acomodó dentro de ella, como si esas palabras hubieran encajado en un lugar que llevaba tiempo esperándolas. Sintió una calma profunda, una emoción sin vértigo. «Yo también», dijo finalmente. «Hace rato». Se miraron. No había nervios. No había miedo. No había urgencia. Había respeto. Había amor. Había una emoción serena, adulta, consciente. De esas que no necesitan demostrarse, porque ya están sólidamente arraigadas. Esa noche hablaron durante horas. No fue una conversación idealizada ni ingenua. Hablaron de miedos reales, del cansancio, de las noches sin dormir, de la responsabilidad inmensa que implica cuidar otra vida. Hablaron de renuncias posibles, de tiempos que cambiarían, de prioridades que se reordenarían sin pedir permiso. Hablaron también de ilusiones, de primeras palabras, de pasos torpes, de risas descontroladas, de cómo querían criar, con amor, con límites, con presencia, de qué tipo de hogar soñaban construir, no solo físico, sino emocional. No romantizaron nada, y aún así, la idea no perdió fuerza. Al contrario, fue en medio de esa conversación larga, ya entrada la madrugada, cuando tomaron la primera gran decisión. «Quiero ser yo quien lo geste primero», dijo Sarocha, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero me gustaría que fuera genéticamente tuyo». Rebeca sintió que el corazón le dio un vuelco. No de duda, sino de emoción. «¿Estás segura?», preguntó, buscando sus ojos. «No quiero que lo hagas por mí». Sarocha sonrió apenas. «Estoy completamente segura», respondió. «Lo siento así. Lo quiero así». Acordaron cada detalle con un cuidado casi reverente. No hubo imposiciones ni sacrificios silenciosos. Solo decisiones compartidas. El bebé sería genéticamente de Rebeca. Sarocha lo llevaría en su vientre. Ambas serían madres desde el primer instante, sin jerarquías, sin balances forzados. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por búsquedas, llamadas, correos, citas interminables. Clínicas especializadas, médicos que explicaban procesos con términos técnicos, gráficos y porcentajes. Folletos llenos de palabras que poco a poco se volvieron familiares. Fertilización asistida, estimulación ovárica, transferencia embrionaria, controles hormonales. El proceso fue exigente. Rebeca donó óvulos. Su cuerpo respondió, pero no sin esfuerzo. Hormonas, cansancio, molestias físicas. Hubo días en que se sintió agotada, vulnerable. Pero nunca sola. Sarocha estuvo ahí en cada inyección, en cada control, sosteniéndole la mano, besándole la frente cuando el cuerpo dolía un poco más de la cuenta, preparándole comida, acompañándola en silencio cuando no había ánimo para hablar. «Gracias», le dijo Rebeca, una noche, recostada, exhausta, «por hacerlo conmigo». Sarocha le acarició el cabello con ternura. «Gracias a ti», respondió, «por confiarme algo tan grande». El día de la transferencia embrionaria fue silencioso y solemne. No hubo música épica ni lágrimas anticipadas. No hubo promesas grandilocuentes. Solo manos entrelazadas, respiraciones acompasadas, una fe tranquila, casi íntima. Cuando todo terminó, salieron de la clínica sin decir mucho. Caminaron en silencio hasta el auto. El mundo seguía igual. La ciudad seguía viva. Nadie sabía lo que acababan de hacer. «Ahora esperamos», dijo Rebeca, finalmente, rompiendo el silencio. Sarocha la miró y sonrió. «Ahora vivimos», corrigió. Y así lo hicieron. Vivieron cada día con una calma nueva, sabiendo que algo había comenzado, incluso antes de saber si ese pequeño inicio se convertiría en vida. Porque pasara lo que pasara,
Ya habían decidido el futuro con el cuerpo y con el corazón. El resultado llegó un martes por la mañana, de esos que parecen iguales a cualquier otro. La casa estaba en silencio. Afuera, el día avanzaba sin saber que algo estaba a punto de cambiarlo todo. Rebeca estaba en la cocina, descalza, preparando café. Movía la cucharita distraída, pensando en nada y en todo a la vez, cuando escuchó la puerta del baño abrirse. No escuchó pasos inmediatos. Solo un silencio denso, pesado, distinto. Algo en el aire cambió. «¿Saro?», preguntó girándose lentamente. Sarocha estaba de pie en el pasillo, con el test entre los dedos. No lloraba. No sonreía del todo. Tenía los ojos brillantes, húmedos, como si contuviera un océano. «Rebe», susurró. «Es positivo». Durante un segundo, el mundo dejó de avanzar. Rebeca sintió que el pecho se le apretaba, que el corazón golpeaba demasiado fuerte, como si no supiera en qué ritmo latir. La taza se le resbaló un poco entre los dedos y dejó caer café sobre la mesa, pero no lo notó. «¿De verdad?», preguntó casi sin voz. «¿De verdad, amor?». Sarocha asintió, incapaz de hablar. Fue suficiente. Rebeca cruzó el espacio que la separaba y la abrazó con una fuerza casi desesperada, como si temiera que, si la soltaba, todo pudiera desvanecerse. Sarocha se aferró a ella, hundiendo el rostro en su cuello. Lloraron, rieron, temblaron. No fue un llanto ruidoso, fue uno profundo, contenido, de esos que nacen desde un lugar antiguo del cuerpo. Se quedaron así largo rato, respirando juntas, sintiendo como algo nuevo, invisible, comenzaba a ocupar espacio entre ellas. «Lo logramos», susurró Rebeca, con la voz rota. «Amor, lo logramos. Estamos creando una vida», respondió Sarocha, incrédula. «Nuestra». Más tarde, sentadas en el sofá, con las manos aún entrelazadas, llegó la segunda decisión, tan importante como la primera. «No quiero decirle a nadie todavía», dijo Sarocha con suavidad. «Quiero que estos primeros meses sean solo nuestros, sin expectativas externas, sin opiniones, sin miedos ajenos». Rebeca la miró y entendió de inmediato. Sí, asintió. 3 meses. Solo tú, yo y nuestro bebé. Apoyó la mano sobre el vientre de Sarocha, aún plano, aún silencioso. 3 meses. Solo ellas. Un secreto latiendo bajo la piel. Y esos meses fueron intensos de una forma que ninguna había anticipado. Rebeca cambió casi sin darse cuenta. Se volvió hipervigilante. Observaba cada gesto, cada respiración, cada mínimo cambio en el rostro de Sarocha. Le preguntaba constantemente cómo se sentía, si tenía náuseas, si le dolía algo, si estaba cansada. Le llevaba agua aunque no la pidiera. Le acomodaba el cojín una y otra vez. Le tapaba los pies por si acaso. «Rebeca», dijo Sarocha un día, con una sonrisa cansada. «Estoy embarazada, no hecha de cristal». «Lo sé», respondió ella, sin dejar de acomodarle la manta. Pero igual, por dentro, Rebeca luchaba contra un miedo que no siempre sabía nombrar. Miedo a perder. Miedo a que algo saliera mal. Miedo a no ser suficiente para proteger aquello que aún no podía ver. Sarocha, por su parte, comenzó a descubrir un cuerpo que ya no respondía igual. Las emociones se le desbordaban sin previo aviso. Podía reírse a carcajadas y minutos después romper en llanto por una canción, una frase, un recuerdo absurdo. «No sé qué me pasa», decía a veces avergonzada. «Me siento exagerada». «Te pasa que estás creando vida», respondía Rebeca. «Y que no tienes que disculparte por nada». Los antojos llegaron como pequeñas invasiones nocturnas. «Necesito mango con sal», dijo Sarocha una madrugada, despertándola. Rebeca se sentó de inmediato en la cama. «Ahora mismo». «No, espera, mejor sandía». «Está bien». «No, arroz con leche». Rebeca suspiró, besó su frente y se levantó igual. Volvía siempre con todo, incluso con cosas que Sarocha no había pedido, por si acaso. Las noches se volvieron distintas, más lentas, más conscientes. Rebeca apoyaba la mano sobre el vientre de Sarocha, cerraba los ojos y hablaba en voz baja. «Ahí estás», susurraba. «No sabes cuánto te esperamos». Sarocha la observaba, con una mezcla de amor y asombro. Sentía que ese embarazo no solo estaba cambiando su cuerpo, sino también a Rebeca, volviéndola más suave, más profunda,
más vulnerable. Aunque nadie más lo sabía. Aunque el mundo seguía igual afuera. Aunque no había anuncios ni celebraciones. Para ellas, todo había cambiado. La familia ya estaba creciendo. No en palabras, no en ideas, no en promesas, sino en cada gesto pequeño, en cada cuidado excesivo, en cada noche compartida, en ese amor silencioso que sin hacer ruido ya había echado raíces. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.